Buenos días a todos. Ahora vamos a hablar sobre el componente práctico que trata de la organización de datos numéricos. En la siguiente vemos lo que son las calificaciones de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Están en desorden y podemos ver que es una cantidad variada. En la siguiente página, lo que vemos es que hemos organizado estos valores del número menor al número mayor. Como podemos ver, tenemos un total de 75 datos, los cuales organizaremos mediante intervalos en lo que es nuestra tabla. Pero ¿cómo sacamos estos intervalos? Primero, la variable que es la calificación con el número que son 75. Ya, luego determinamos el rango. El rango es el dato de mayor valor menos el dato de menor valor. Como ya sabemos, por la organización es 95 menos 40, que nos da un total de 55. Ese será nuestro rango. Ahora, la amplitud. ¿Cómo conseguimos la amplitud? Pues es el rango por el número de intervalos. Hemos determinado el máximo de intervalos en 5, por lo tanto es el rango que es 55 dividido para 5, que nos da un total de 11. La amplitud sería en este caso 11 y con esta amplitud sacaremos los intervalos, que es el dato menor sumado con la amplitud. Como podemos ver ahí en la imagen, el dato menor está dividido por una coma y el siguiente dato es el mismo dato menor sumado con la amplitud. Y el siguiente intervalo es el último dato resultante más la misma amplitud. Y así continuaría. Ahora pasaremos con lo que es la tabla de frecuencia. Por favor, bien. Aquí vemos organizado los intervalos de manera descendente, desde el primero hasta el último, y tenemos lo que es la frecuencia absoluta. En esta frecuencia absoluta lo que vamos a hacer es contar cuántos datos hay del 40 al 51 sin agregar el 51. O sea, nos quedaríamos en el 50.9, por decir así. Hay un total de 12 valores y en el siguiente vamos del 51, esta vez sí se cuenta, al 62 y así sucesivamente, agregándolos en lo que es la frecuencia absoluta. En la frecuencia acumulada absoluta, vemos que sumamos estos valores que obtuvimos en la frecuencia absoluta de manera ascendente. Por ejemplo, el primero es 12, le sumamos el segundo valor que es 21 y así sucesivamente hasta obtener el total que es 75 de los 75 datos. En la frecuencia relativa lo que hacemos es dividirla para el total de datos. La frecuencia absoluta dividida al total de datos, que nos da, ahí como pueden ver, 12 dividido para 75 nos da 0.16. Y así vamos a hacer con cada dato de la frecuencia absoluta. En la frecuencia acumulada relativa es básicamente tomar los datos de la frecuencia relativa e irlos sumando de manera ascendente hasta que nos dé el valor de 1. Ahora vamos a continuar con lo que serían las preguntas de estos datos. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cuántos datos se registran, bueno, en el intervalo uno y qué significa este valor con respecto al total de observaciones? Bueno, el intervalo uno es de 40 a 51. Bueno, se registraron 12 datos en este intervalo. Bueno, esto significa que 12 de las 75 personas obtuvieron una calificación que está entre 40 y menos de 51. Bueno, como conclusión personal, que el registro de los 12 datos en el intervalo de 40 a 51 significa que el 16% de las 75 de las personas fueron evaluadas y tuvieron una calificación baja. Eh, bueno, y este 16%, una de cada 6 personas, representan un foco de atención urgente. No solo son números, sino que son individuos que están al límite y necesitan apoyo. Bueno, continuando con la pregunta 2, ¿cuántos datos se han acumulado hasta el intervalo 2 y qué interpretación puedes dar de este resultado? Bueno, en el intervalo 2 es de 51 a 62. La frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo 2 es de 21 más 12, que da sumado 33, en la cual la frecuencia va de 51 hasta el 62. Muy bien, este resultado indica que 33 de los 75 totales tienen una calificación menor que 62. En otras palabras, 33 observaciones con el rango de 40 a 62. Como conclusión,
Doy que hay que tener en cuenta mucho estos estudiantes, ya que es un número un poco alto para lo que están en las calificaciones. ¿Y cómo se podría mejorar para lo que es sus calificaciones? Que sean más empeñosos y que mejoren cada vez más sus calificaciones. Como pregunta 3 tenemos ¿qué porcentaje representan los datos del intervalo 3 sobre el total y cómo lo interpretarías? El intervalo 3 es el 62.73. La columna de frecuencia relativa, que al multiplicarse por 100 da el porcentaje para el intervalo 62.73, es 0.16. El 16% de los estudiantes obtuvieron calificaciones que están entre 62 y menos de 73. Pues como conclusión, es importante evaluar este desempeño, ya que esto nos podría indicar cuántos estudiantes se sitúan en nivel como intermedio, que podría considerarse, por ejemplo, como un rango de notas aceptable. Comenzando con la siguiente pregunta, ¿qué porcentaje corresponde al intervalo 4 y qué conclusiones se pueden extraer sobre la distribución de los datos? El intervalo 4 es de 73 a 84. La frecuencia relativa para el intervalo de 73 a 84 es 0.24, dando un resultado que sería el 0.24%, el 24%. Ya, como eh, siguiendo con la parte que sería el 24%, es el segundo porcentaje más alto de la distribución, junto con el intervalo 2, 28%. Se concluye que la mayoría del grupo, casi la mitad, obtuvo calificaciones en el rango 51, 62 y 73, 84, indicando que las calificaciones tienden a agruparse en dos áreas de rendimiento. ¿Y qué puedo decir de esto, de esta pregunta? En sí es importante entender y darse cuenta que estos resultados son bastante exactos con respecto, obviamente, a la distribución de los datos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué porcentaje del total se acumula hasta el intervalo 4 e indica los términos de cobertura de los datos? El intervalo 4 es de 73 a 84. La frecuencia acumulada relativa para el intervalo es de 73 a 84, es 0.89. Esto indica que el 89% de los estudiantes obtuvieron una calificación menor que 84. Prácticamente la totalidad del grupo está cubierto hasta este nivel de rendimiento, dejando solo un 11% con las notas más altas. Como última pregunta tenemos cuántos datos contiene el intervalo 5 y qué importancia tiene el representar los valores más altos de la distribución. El intervalo 5 es de 84 a 95. La frecuencia absoluta para el intervalo es de 84 a 95, es de 12 datos. Este intervalo agrupa los valores más altos de la medición, por ejemplo, la calificación más alta. El hecho de que 12 personas se encuentran aquí indica que, aunque es un grupo pequeño, el 16%, hay una cantidad significativa de observaciones que lograron alcanzar el rendimiento superior de esta muestra. Ahora, tras el análisis de todo este trabajo, podemos decir que de las 75 observaciones, revela que el rendimiento del grupo se concentra en el rango medio. El 89% de los estudiantes obtuvieron calificaciones inferiores a 84, lo que demuestra un nivel de cumplimiento general satisfactorio. Sin embargo, solo el 16% alcanzó los valores más altos de la distribución. Esto me indica que si bien la base de desafío es clave, es impulsar al grueso del grupo a alcanzar el rendimiento superior. En resumen, la práctica ha permitido interpretar la toma cuantitativa, el perfil de rendimiento, demostrando que si bien la mayoría se ubica en un nivel satisfactorio, el reto está en elevar ese umbral de las calificaciones más altas futuras en las evaluaciones.